Que Dios les bendiga, Iglesia de Cristo, que la paz y la bendición de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy quiero que sigamos con este pequeño estudio, este pequeño tiempo de devocional en el cual estamos pues escudriñando un poquito la palabra de Dios. Es un tiempo que nos estamos tomando al día, ¿verdad? Para poder estar en la presencia, llenarnos de la presencia de Dios. Y bueno, quiero que entonemos una alabanza y vamos a estar retomando ahí en San Mateo en el capítulo 5, ¿sí? Para los pequeños estudios que estamos haciendo. Y bueno, antes de poder comenzar con este tiempo, yo quiero invitarte que me acompañes con una pequeña oración. Y bueno, vamos a decir así: Señor, bendito Dios, bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria, mi Dios, porque hoy nos permites tomarnos este tiempo para poder seguir aprendiendo, mi Dios, aprendiendo de ti. Yo te pido, Señor, que tú bendigas y que derrames de tu gracia, de tu misericordia sobre cada uno de mis hermanos, bendito Dios, y que en nuestro corazón, Señor, tú sigas dando esa necesidad, poniendo esa necesidad por ti, mi Dios, que haya hambre y que haya sed de justicia, Señor, delante de ti, que en todo nuestro día, que en todo nuestra vida, bendito Dios, de verdad esté ese temor delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, mi Dios, amén y amén. Y vamos a buscar alabanza número 95. Esta alabanza se titula Hay un tesoro. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que hay un tesoro que es incomparable, que está allá en el cielo? Y por el cual hoy, hermanos, Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Amén. Dice esta alabanza así: hay un tesoro incomparable allá en el cielo, que el pecador siempre ha deseado alcanzar. Y caminando entre espinas y abrojos, rico tesoro que algún día hemos de lograr. Aunque hay fuerte tempestad en mi camino, que azota mi alma con crueldad, pero ansioso espero ver el arco iris, anunciándome por siempre bella paz. Es un palacio muy precioso el que yo busco, y está escondido tras el cielo azul turquí, y está adornado con estrellas primorosas. Es el tesoro que yo busco para mí. Aunque hay fuerte tempestad en mi camino, que azota mi alma con crueldad, pero ansioso espero ver el arco iris, anunciándome por siempre bella paz. Es un príncipe precioso el que allá habita, y con ansias ya le quiero conocer, porque fui comprado a precio de su sangre, y mi vida él cambió con su poder. Aunque hay fuerte tempestad en mi camino, que azota mi alma con crueldad, pero ansioso espero ver el arco iris, anunciándome por siempre bella paz. Es tan bueno, tan fino y cariñoso, que en mis pruebas Él me imparte su poder, y me anima y me ayuda en mi camino, para que siempre pueda yo vivir con Él. Aunque hay fuerte tempestad en mi camino, que azota mi alma con crueldad, pero ansioso espero ver el arco iris, anunciándome por siempre bella paz. Amén.
esa tempestad que muchas veces azota en nuestras vidas, hermanos, que muchas veces azota en nuestro camino, que a veces quizás nos mantiene, ¿verdad?, en una situación pues complicada, pero esperamos, hermanos, estamos esperando en nuestro Dios, estamos esperando, hermanos, en aquella promesa cuando dice la palabra de Dios que Cristo venga, hermanos, venga por su iglesia amada, y entonces dice la palabra de Dios a la final trompeta podamos estar delante de Él, hermanos. Vamos a buscar ahí en San Mateo, vamos a seguir con nuestro pequeño estudio, hermanos, que estamos realizando. San Mateo capítulo 5, y vamos a leer en este día el versículo 6, y la palabra de Dios dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, ellos serán saciados. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, ellos serán saciados. Amén. Hermanos, yo quiero que podamos meditar en estos versículos, en este versículo. Y bueno, dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Bienaventurados. Volvemos a recordar acerca de quiénes son esos hombres bienaventurados. ¿Quién es el bienaventurado, hermano? Bienaventurado es aquel que se goza, aquel que se alegra, hermanos. Bienaventurado es aquel que es dichoso, hermano, amén, que es feliz, que es alegre, que es contento, que es afortunado, que es satisfecho, Ahora dice la palabra aquí en este versículo, Mateo capítulo 5, versículo 6, dice: son bienaventurados, ¿verdad? Son felices, son dichosos, son alegres, son contentos, son satisfechos, afortunados. ¿Quiénes? Dice: los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, en estos versículos hemos estado comentando, ¿verdad?, que no hace una referencia, digamos, hacia una situación de la vida cotidiana, no hace una referencia a aquellos que han sido víctimas de alguna injusticia, digamos, terrenal, ¿sí? La palabra no dice: son bienaventurados aquellos que quieren que se haga justicia porque les robaron a lo mejor alguna cosa, les hicieron, cometieron algún crimen en contra de ellos y ellos son bienaventurados. Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿quiénes son los que son bienaventurados? ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Bueno, dice la palabra, hermanos, que aquellos que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que anhelan conocer a Dios. Sí, anhelan conocer a Dios. Y es que mira, hermano, cuando Cristo ha llegado a nuestra vida, debemos o tiene que ser fácil el poder poner en contraste nuestra vida pasada y nuestra nueva vida en Cristo, ¿sí? Debe ser fácil que podamos reconocer cómo estábamos viviendo antes y cómo vivimos ahora que conocemos a Cristo, ¿sí? Así que aquel que tiene hambre y sed de justicia es aquel que necesita y que anhela de Dios. No solamente en el día de culto, no solamente en el día de estudio, no, sino que anhela y que necesita de Dios todos los días, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Sí? Por eso a veces, hermanos, de verdad es importante que también nosotros podamos calificarnos qué tanto buscamos a Dios, ¿sí? Ahora dice la palabra: aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que anhelan de la presencia de Dios, serán hartos, dice la palabra, ¿verdad? Dios nos ha prometido, hermanos, que nos saciaría, hermanos, ¿de qué? De su presencia. Él nos saciaría, hermanos, de poder conocerle cada día más. Mira, Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: porque en Cristo está la plenitud de Dios, ¿sí? En Cristo está la plenitud de Dios y nosotros estamos completos en Él. Entonces, ¿cómo no anhelaríamos de esa presencia, hermanos, si en Cristo está toda la plenitud de Dios, ¿sí? Y ahora por Cristo nosotros estamos completos en Él, hermano, ¿sí? Jesús, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él hablaba y decía: yo soy el pan de vida, ¿sí? Y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Sí? Esos son los bienaventurados, hermanos. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Los que han conocido a Dios, han conocido verdaderamente a Dios y ahora anhelan cada día más de Él,
Dice el salmista, ¿verdad? El salmista habla diciendo, así como el ciervo brama por las aguas, así yo tengo hambre y sed de tu presencia. Dice la palabra también en Juan en el capítulo 4, hablamos, la palabra nos habla acerca de la mujer samaritana, ¿verdad? Y Jesús le dice palabras contundentes en el versículo 14. Dice, aquel que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, ¿sí? Aquel que anhele, aquel que haya encontrado esa fuente de vida eterna, dice, yo le daré agua y no volverá a tener sed jamás. Jeremías, dice la palabra de Dios, que lo decía de esta manera en el capítulo 31. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, satisfaré el alma de los cansados y saciaré toda el alma entristecida. Sí, como te decía, tiene que haber en nosotros ahora el entendimiento de cómo vivíamos, de en dónde estaban puestas nuestras esperanzas, ¿sí? Y ahora que conocemos a Dios, en dónde está puesto nuestro corazón. Tenemos que anhelar de Dios, tenemos que buscar de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios, ¿sí? Dice la palabra en Jeremías, satisfaré el alma, ¿sí? Aquella alma cansada. Y saciaré, dice, toda alma que está entristecida. En Cristo, hermanos, estamos completos. En Él tenemos paz, en Él tenemos seguridad, en Él tenemos el sustento, en Cristo tenemos descanso. Entonces, ¿cómo no anhelaríamos? ¿Cómo no buscaríamos de su presencia, hermanos? ¿Cómo no estaríamos hambrientos y sedientos, hermanos, de Cristo? En Cristo estamos seguros, sea cual sea la situación en la que tú te encuentres, hermano, ¿sí? En Cristo tenemos seguridad, tenemos plenitud. Por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Son bienaventurados, dice, son felices, son dichosos, son alegres, ¿sí? Es afortunado el hombre, dice, que tiene hambre y sed de justicia. Afortunado el hombre que su delicia está en ¿quién? Está en Dios. Yo te invito, hermano, de verdad que en este día podamos hacer esa reflexión, que de verdad podamos mirarnos a la palabra de Dios y entender ¿cuál es nuestra necesidad de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra necesidad de Dios? ¿Realmente hay hambre y hay sed de justicia en nuestras vidas? Realmente hay una necesidad por buscar de su presencia. Yo te decía, ¿verdad? No nos debe de bastar solamente en el día de culto. No nos debe de bastar solamente en el día de estudio, en alguna reunión. No, hermano, tiene que haber una necesidad continua, hermano. ¿De qué? De la presencia de Dios. Por eso Dios nos dejó la oración. Por eso Dios nos dejó el ayuno, hermanos. Nos dejó estas enseñanzas, nos dejó su palabra, hermano. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, hermanos, nosotros sí nos alimentamos continuamente. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Y esa necesidad tiene que estar en nosotros. Está en aquel que es una vida nueva, hermanos. Aquel que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Es como el aire que respiramos. Tiene que ser como el aire que respiramos, del cual nosotros no podríamos vivir sin aire, ¿sí? Y que necesitamos, así como el alimento en lo natural, hermanos, necesitamos llenarnos todos los días, en todo momento, en todo tiempo, ¿de qué? De la presencia de nuestro Dios. Sí, ahora, mira, tenemos que hacer ese contraste. Si a lo mejor antes nos gustaba cierto tipo de música, cierto tipo de programación, ahora tenemos que buscar en qué, predicaciones, algo que nos edifique, música, ¿verdad? Que exalte, que alabe el nombre de nuestro Dios. Sí, ahí tenemos que llenarnos. Sí, y esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Bienaventurado, ¿quién? El hombre que tiene hambre y sed de justicia, que anhela estar en Cristo, que anhela la presencia de Dios, ¿sí? Porque aquellos, dice la palabra, ¿sí? Aquellos serán saciados. Reflexionemos en esto, hermanos, y si hace falta, hermanos, que nosotros anhelemos de esa presencia, de verdad, vengamos a Dios y pidámosle, hermanos, pidámosle que Él nos enseñe a depender cada día más, hermanos,
de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga a cada uno, ¿sí? Y sigamos adelante caminando en la presencia de nuestro Dios.